Dios te está llamando. Es a ti a quien le toca corresponder. Inicia tu programa Dios llama a tu corazón por cortesía de radioangelus.org. ¿Qué tal, hermanos, amigos en Cristo? Les saluda su servidor Edgar Portillo. Estamos una vez más en su programa Llamando a tu corazón. Es un programa de bendición, es un programa donde cada vez que nos reunimos a meditar, a reflexionar la palabra del Señor, nos está haciendo ese llamado a estar con Él, ese llamado a la intimidad, a la comunión, ese llamado a acercarnos, a buscarle. Y en esta oportunidad, hermanos, permítanme reflexionar. Es más, les invito a que reflexionemos juntos el tema llamados a la salvación. Amados hermanos, la salvación es un regalo, es un don maravilloso. Y es un regalo que solo Dios puede dar. Y yo creo, hermanos, que ante ese regalo, nadie, ninguno de nosotros puede rechazar ese regalo, ese don que solo el Señor nos puede dar. Ese llamado a la salvación, hermanos, es un llamado a nacer de nuevo. Es un llamado, hermanos, a que con el Señor iniciemos una nueva vida, porque espiritualmente hay una segunda vida. Se puede nacer de nuevo. En el plano espiritual, por supuesto que en el plano material o humano hay que morir. Como dijo Jesús, si el grano no muere y cae en tierra, entonces no produce fruto. Entonces, queridos hermanos, es importante que hoy aceptemos en este programa que Dios nos ha salvado y que lo ha hecho por amor, por misericordia, porque Él es bueno y porque nos ha destinado a la salvación. Usted y yo nacimos para ser salvados. Usted y yo nacimos para vivir una comunión íntima con el Señor. Entonces debemos sentirnos gozosos, debemos sentirnos privilegiados de que el Señor nos ha rescatado de las llamas del infierno, para darle sentido, para darle un nuevo enfoque, un nuevo propósito, para darle un nuevo llamamiento, un llamado a la santidad para cada uno de nosotros. Es decir, hermanos, que hemos sido escogidos entre millones, entre miles, todos, hermanos, el Señor ha puesto la mirada en nosotros. Por eso es que en este programa queremos iniciar, hermanos, compartiendo la Sagrada Escritura en la segunda carta de Timoteo. La segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Vamos a leer la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Palabra de Dios. Hermanos, en el versículo 9 que hemos leído hoy, acabamos de leer, hermanos, un versículo que tiene tres conceptos muy importantes. Y el primero que debe de quedar claro para ti y para mí es que Dios nos salvó. Dice la Sagrada Escritura, quien nos salvó. Y la segunda palabra importantísima es nos salvó, y la segunda nos llamó conforme a sus obras. Y la tercera es según su propósito. De tres cosas nos habla este versículo: de salvación, de llamado y de propósito. Y yo creo que nuestra vida cristiana la debemos de enfocar en esos tres aspectos. Nuestra salvación, hermanos, al menos de esos conceptos que hemos escuchado hoy, debemos de considerar la salvación en su total dimensión, que ha sido el Señor por gracia
que Él nos ha concedido, nos lo ha dado. Por eso nos alegramos en la salvación. Nos regocijamos y cantamos alabanzas al Señor porque Él es bueno y porque de Él lo hemos recibido a través de los tiempos. Pero muchos de nosotros quizás no hemos dimensionado, no hemos tenido el alcance de lo que significa verdaderamente el concepto de salvación. Nos quedamos limitados y creo que a la luz de este texto debemos de seguirlo descubriendo a medida vamos avanzando en el programa. ¿Por qué muchas veces no logramos entender, contextualizar el concepto de salvación? Primero, hermanos, porque desde que fuimos creados, desde el principio, desde la caída del hombre, que causó tantos estragos como lo dice en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 23, donde hasta el día de hoy lidiamos con ellos. En ese texto nos dice que Dios expulsó al hombre del jardín. Es decir, que por causa del pecado nos priva, nos aleja, nos vuelve enemigos, enemistad con Dios. El pecado nos aleja de Dios. Hermanos, Dios nos ama y todos lo tenemos claro, pero lo que nos ama son nuestras actitudes y la forma como nosotros le fallamos cuando caemos en tentación y cometemos sobre todo pecados capitales. Pero a pesar de que le fallamos diariamente al Señor, de que le fallamos en cada momento, también desde el principio, así como Dios expulsó al hombre del jardín del Edén, también bendito sea Dios, Padre nuestro, porque a través de nuestro Señor Jesucristo, Él nos provee un Salvador muy poderoso. Nosotros entonces, hermanos, estábamos muertos en delitos y en pecados. No podíamos acercarnos a Dios, pero su salvación vino a nosotros y entonces nuestro espíritu fue regenerándose por obra del Espíritu Santo, de tal manera que hoy podemos volver a tener comunión con nuestro Padre. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? El llamado a la salvación es una invitación que nos hace el Señor y es necesario primero que Dios nos salve. Dios salva al hombre y una vez que éste es generado, renovado, que nace de nuevo porque hay un nuevo nacimiento, también hay un nuevo llamamiento. Dios no podría llamarnos a realizar ningún servicio sin habernos salvado previamente. Por lo tanto, todo lo que ha sido y están haciendo salvados por el Señor, ahora forman parte del Señor. Yo quisiera hacer acá puntualmente que nos detengamos a pensar, a meditar un momento, un instante. Detengámonos, hermano. Porque muchas veces nosotros creemos que con nuestros actos humanos somos altruistas, con actos de aparente que somos religiosos, que somos cristianos porque ayudamos y ahí nos quedamos. Hermanos, reconocemos que hemos sido salvados por nuestro Señor Jesucristo, pero no pasa nada, nos quedamos estancados y Él nos salvó y ahí nada tuvimos que hacer nosotros. Nadie puede salvarnos, nadie puede salvarnos. La salvación, hermanos, es un acto divino que únicamente le corresponde solo a nuestro Dios. El Señor, hermanos, la salvación es un acto de amor profundo de Dios. Es decir, es parte de su soberanía.
Él tiene la libertad. Dios ha tenido la libertad, la potestad de llamarnos a la salvación sin que siquiera nosotros lo merezcamos. Usted no ha pedido, yo no he pedido a Dios que nos salve. Y por eso hoy nos podemos preguntar, Dios, ¿y para qué nos ha salvado? ¿Tiene propósito el llamado a la salvación? ¿Tiene propósito el llamamiento a la salvación? Como nos dice 2 Timoteo capítulo 1 versículo 9, que Dios nos salvó y nos llamó a la santidad. Hay una vocación de llamarnos a la santidad. ¿Cuál es el interés que Dios tiene? Que nosotros vivamos bajo la gracia. ¿Por qué le importamos tanto? ¿Por qué Dios entrega a su Hijo en sacrificio? ¿Por qué Jesús se convierte en la víctima pascual? ¿Por qué Jesús viene a reparar nuestros pecados? Viene a perdonar nuestros delitos. ¿Por qué Jesús viene a unir el cielo con la tierra? ¿Por qué Jesús viene a reconciliarnos, a unirnos con el Señor? Yo creo que esa pregunta nos la debemos de estar haciendo. Estamos siendo llamados por el Señor. Y Dios, ante ese llamado, espera una respuesta de nosotros. Nadie puede negar, nadie puede renunciar al regalo más maravilloso. El regalo de la salvación, queridos hermanos, no es un regalo breve, no es un pequeño regalo, no es un estímulo de Dios. La dimensión del concepto de salvación que tiene Dios para tu vida y para mi vida es grande, hermanos. Cuando Dios se refiere, cuando Dios salva al hombre, le está dando vida eterna, una dimensión grandísima, una naturaleza, un llamamiento grande, hermano. Quien nos salvó también nos llama. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque para vivir en íntima comunión con Dios necesitamos la condición, una naturaleza sana y una naturaleza santa que solamente la podemos lograr a través del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No es entonces cualquier llamamiento. La salvación no es cualquier cosa. La salvación no es un regalo superficial. La salvación no es un regalo aparte de artificial temporal. La salvación, queridos hermanos, es un regalo eterno. Hemos sido salvados, hemos sido elegidos para la eternidad, porque Dios es eterno y el deseo firme, propósito divino, celestial, misericordioso que tiene Dios Padre para usted y para mí es que yo y Él y usted vivamos para siempre. Para siempre, bendito Dios. Para siempre, hermanos. La vida que usted está viviendo en este mundo terrenal, en este mundo humano, no tiene comparación. No se asemeja. No tenemos ni la menor idea de lo que significa la salvación. Por eso el Señor insiste en su palabra hoy en la carta de Timoteo, que Dios nos salva y nos llama a la santidad. Porque no solamente la condición de ser salvo, no solamente sentirnos salvos por fe, sino que también sentirnos llamados a la santidad. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Esa es la salvación, nacer de nuevo, porque para heredar, porque para entrar en la presencia de Dios, porque para entrar en el reino de los cielos, porque para entrar en la dimensión espiritual, usted y yo necesitamos un cuerpo santo, una condición santa, y a eso estamos llamados.
debes sentir en tu corazón hoy ese llamado de Dios, esa urgencia de Dios, porque muchos hermanos somos cristianos y nos sentimos salvados, pero no nos sentimos llamados el llamado a la santidad. Y el llamado a la santidad, hermanos, es porque Dios quiere vivir junto a ti y junto a mí para toda la eternidad. Entonces este es el llamamiento. El llamado de Dios es algo serio. Por lo tanto, tenemos que asumirlo con responsabilidad. Tenemos que asumirlo con compromiso. Nosotros no vamos a responder frente a un hombre con respecto del llamado que tenemos. De ninguna manera. El llamado que nosotros tenemos, vamos a responder delante de aquel que nos llamó, es decir, del Dios mismo, del Dios verdadero. Por eso es que uno de los aspectos que estamos haciendo énfasis en esta meditación es el riesgo. Muchas veces el creer que son otros los que tienen un llamado a servir. Muchas veces nosotros creemos que los llamados a ser santos son la iglesia, son las religiosas, son los sacerdotes, son los consagrados, el papa, los cardenales. Es decir, eso nos detiene, pensamos que son otros. Sin embargo, para Dios es cada uno de nosotros. Dios nos ha llamado para que en medio de esta convulsionada sociedad seamos la iglesia del Dios vivo, es decir, una columna baluarte de la verdad, del amor, de la justicia, que son los valores del reino de Dios. A eso estamos llamados, hermanos. No son los demás. Dios está tratando contigo hoy. Dios está llamando a tu corazón. Debemos andar, hermanos, y debemos sentirnos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Pero si este llamado de Dios no ha sido revelado, no ha sido impregnado por el Espíritu Santo en nuestro corazón, nada ocurrirá en nosotros. No vamos a crecer. Podremos tener muchas actividades religiosas, rutinarias, retiros, pero nunca vamos a madurar. Cuando hay revelación del Espíritu Santo, como nos lo está dando hoy, ese compromiso, entonces hay frutos, y hay frutos en abundancia para el Señor. Por lo tanto, hermanos queridos, el llamamiento que nos hace el Señor hoy es un llamamiento con propósito. Si volvemos a la carta de Timoteo, leemos en ese versículo 1 que tenemos un llamamiento santo. Quien nos salvó, dice el capítulo 1, versículo 9, nos llamó con llamamiento santo. Es decir, que ahora unimos esos dos conceptos, salvación y llamamiento. Y ahora nos preguntamos, ¿para qué Dios me salvó? ¿Cuál es el propósito de nuestra salvación? ¿Cuál es el propósito de nuestro llamado? Vamos a decirlo primero en negativo. Por ejemplo, Dios nos salvó tan solo para liberarnos del infierno y llevarnos al cielo, hermanos. De ninguna manera. Ese no es solo el propósito de Dios. El propósito final de Dios no es solamente salvarte y librarte del infierno, querido hermano. ¿Para qué entonces nos salvó a Dios? ¿Con qué propósito especial? Algunos podrían decir, hermano, Dios me salvó a mí para predicar la palabra, para evangelizar, para hablarle a otros acerca del Señor. Por supuesto, sí tenemos que predicar, sí tenemos que hablar de las maravillas, pero ese no es el propósito final. Ese no es el último objetivo del Señor. ¿Cuál es entonces el propósito para el cual el Señor nos salvó y nos llamó? Descubrámoslo, hermanos. Quiero invitarte que me acompañes en tu Biblia. Leamos 1 Corintios.
Veamos la primera carta de Corintios, en el capítulo 1, versículo 9. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9. Veamos cómo nos revela la Sagrada Escritura, cómo el Espíritu Santo nos revela y descubrimos a través de la palabra que hoy vamos a leer cuál es el verdadero propósito por el cual Dios nos salvó y nos llamó. Y dice así: fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios, hermanos, así lo afirma la palabra, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Yo quiero detenerme aquí, bendito Dios. Hermanos, el fin último para el cual Dios nos salvó, Dios nos ha salvado y nos ha llamado, es para que tengamos una vida en comunión íntima con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces fuimos llamados a salir a hacer cosas, sí, pero en primera instancia Dios nos llama a tener una comunión con Jesús, y para eso nos provee en grande la salvación, porque Él deseaba en su corazón una comunión con nosotros. Hermanos, la salvación no es un anhelo de tu corazón. Muchos de nosotros vivimos una vida donde lo que menos interesa, donde el fin último que nosotros tenemos es ser salvados. Es más, ni entendemos qué significa salvación para nuestra vida. El Señor nos está revelando hoy que la salvación es una acción divina de su potestad. Es la voluntad salvarnos, y es la voluntad de Dios. ¿Y para qué te salva Dios? ¿Y para qué Dios salva al mundo? ¿Y para qué Dios redime al mundo? ¿Y para qué Dios ofrece a su Hijo para salvar al mundo, querido hermano? Para que tengamos una comunión con su Hijo. Dios quiere que volvamos a sus brazos de amor. Dios quiere que vivamos una comunión íntima, especial, personal con el Señor. Hermanos, cuando nosotros leemos Apocalipsis 3:20, donde dice la palabra: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mire qué palabra más poderosa. Hermano, esta revelación no es para los que no han creído, no es para los que no han sido salvados, es para usted, es para los que ya creemos, hermanos. El significado de la salvación y el llamado de Dios a la salvación, y también, hermanos, a la santidad, es para que podamos entrar en esa comunión íntima, muy íntima con el Señor. Es decir, que el Señor pretende como fin último que Cristo habite en nuestros corazones. Veamos en un momento en Efesios capítulo 3, versículo 14 al 17. Veamos cómo nos instruye la palabra del Señor. Efesios capítulo 3, versículo 14 al 17. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Palabra de Dios. ¿Cuál es el ruego del apóstol Pablo? Pablo no está orando para que se convierta, sino para que la iglesia de Efeso, hermano, ellos ya estaban convertidos. ¿Cuál es el motivo de esta oración del apóstol Pablo? Dice el apóstol Pablo que dobla rodillas ante el Padre
y ante nuestro Señor Jesucristo. Y lo que pide el apóstol Pablo es que seamos fortalecidos con poder en nuestro interior por el Espíritu Santo, para que habite Cristo en la fe en nuestros corazones. ¿Hacia dónde dirige la oración el apóstol Pablo por esta iglesia? Para que Cristo habite en nuestros corazones. ¿Cuál es el objetivo de la Eucaristía, hermanos? Para que Jesús sacramentado habite en nuestros corazones. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, ora por la iglesia en Efeso. No para que cambien su vida, sino para que se abran a la presencia viva y santa, para que ellos puedan vivir, para que Cristo pueda habitar plenamente en sus corazones. Eso es lo que está pasando, hermanos, en el corazón de Pablo. Por eso ora por la iglesia en Efeso, para que no solamente sean convertidos, no solamente sean salvados, sino para que Cristo habite en nuestros corazones. Si Cristo no es el centro de tu vida, si Cristo no es el Señor de tu vida, si tú no confiesas de que Cristo es el Señor supremo de tu vida, y no es Él quien gobierna tus acciones, y no es Él quien gobierna tu corazón, hermanos, entonces no se está cumpliendo el fin último de nuestro Señor Jesucristo, quien a través de su sacrificio, el propósito para el cual fuimos salvados es que estemos en una íntima comunicación con el Señor. Bendito sea el Señor. El Señor quiere, el Señor nos salva y el Señor nos llama a la santidad, porque Cristo quiere habitar, porque Cristo quiere residir. El deseo, la voluntad del Padre, de Dios Padre Celestial, es que su Hijo amado resida, viva de manera permanente en tu corazón y en mi corazón. Ese es el llamado de hoy. Ese es el objetivo de este programa. Entender la dimensión espiritual, la dimensión divina de la salvación. Salvación no es decir yo soy salvo gracias a Cristo Jesús. El sentido de salvación es salvación, santidad y comunión con Cristo Jesús. Es decir, que Cristo viva en todo tiempo y en todo lugar en nuestros corazones. Habitar es hacer un lugar de residencia permanente en nuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros tenemos la capacidad, impulsada por el Espíritu Santo, de decir como el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Ese es el objetivo real de la salvación para nuestra vida. Que pueda el Señor Jesús morar, reinar en nuestros corazones, habitar a plenitud nuestros corazones. Entonces, creyendo, hermanos, sintiéndonos agradecidos y entendiendo que la salvación es un regalo especial de la voluntad divina del Señor, sintamos hoy que el Señor nos llama a través de esta reflexión a ser santos, a buscar la santidad. ¿Para qué? Para que Cristo habite en tu corazón. Porque el Señor no puede habitar en ti si tú estás lleno de pecado, si tú estás en mal vivir. Querido hermano, el apóstol Pablo nos enseña también que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Lo santo no puede habitar en el pecado, queridos hermanos. Necesitamos ser reconciliados.
necesitamos aceptar la voluntad de Dios Padre, aceptar su salvación, confesar de que Cristo es el Señor de tu vida, es el Dios vivo de tu vida. Bendito sea Dios. Necesitamos declarar hoy de que Cristo vive en mí, es decir, que el corazón del hombre representa nuestra personalidad. Nosotros lo dividimos en voluntad, en sentimientos, en emociones, pero en el fondo nuestro corazón, hermano, representa nuestra personalidad, es decir, todo lo que somos. Y cuando Cristo habite por fe en tu corazón, entonces vas a vivir en Él y Él va a vivir en ti. Y las decisiones que tomes de hoy en adelante van a ser decisiones dirigidas por la gracia, por la voluntad, por la sabiduría. Por eso vamos a decir nosotros: ya no vivo yo, como el apóstol Pablo, mas Cristo vive en mí. Qué importante es este punto que estamos tratando hoy, hermanos, en la vida cristiana, donde el Señor nos revela. Pablo tuvo esta fuerte y esta mayor revelación, que el deseo de Cristo es habitar en nosotros. Y eso es lo que quiere Dios, estar a nuestro lado, no como nuestro orientador, no solamente influenciarnos, no solamente para corregirnos. Él quiere vivir en nuestro corazón, Él quiere habitar en nuestra vida interior, porque el Señor lo quiere todo. El Señor quiere vivir todo. El Señor quiere dirigirlo todo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese es el fin de Dios. Para eso nos salvó Cristo, para habitar en nuestros corazones. Ese es el propósito de nuestro llamamiento. Ese es el propósito de la salvación. Dios nos salvó para que en Cristo sea el dueño de nuestro corazón, para que Él gobierne toda nuestra vida. Dejemos entonces que Jesús haga morada en nosotros. Que Jesús haga morada en nosotros, que habite espiritualmente en cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros le ponemos trabas, le ponemos obstáculos y no se lo permitimos. Muchas veces nosotros tenemos cuartos secretos, áreas secretas en nuestro corazón, y le cerramos las puertas al Señor, y Dios no tiene cabida. Cerramos las puertas de algunas habitaciones de nuestro corazón y allí Dios no entra, porque no está habitando, porque no queremos permitir que Él tome el control pleno de nuestra vida. Pero ese es el propósito de Él. No lo restringamos. Démosle la libertad, que Él gobierne todo nuestro ser. Cuando nosotros decimos que el propósito de Dios es que tengamos una comunión con su Hijo y que Él habite en nuestros corazones, lo podemos asemejar, hermanos, como usted puede leer, por ejemplo, la biografía de un personaje, y una vez concluida la lectura puede llegar a creer que usted conoce a esa persona. Hermanos, nosotros creemos que conocemos a Jesús. Tratamos de conocerlo como que si Jesús fuera un personaje común. Estudiamos a Jesús, leemos, nos conformamos con conocer su biografía en los evangelios, en las cartas, lo que decían los profetas acerca de nuestro Salvador. Pero lo que realmente anhela Jesús en cada uno de nosotros es ser Dios en cada uno de nosotros. No ser una biografía, no ser un estudio. El Señor quiere que nosotros lo descubramos. El Señor desea que nosotros veamos en Él todos los detalles, no solo una biografía escrita,
Es decir, que no es suficiente, amados hermanos. No creamos que ya lo conocemos plenamente al Señor, o que ya es suficiente con lo que nos ha revelado los evangelios. Hemos leído los evangelios, se nos han abierto las escrituras y hemos conocido aspectos relevantes. Sabemos que Jesús es bueno, pero eso no basta, pero eso no es suficiente. ¿Cuánto conocemos a aquel que nos salvó y que nos llamó? ¿Cuánta intimidad tenemos nosotros con Él? Lo más maravilloso de todo esto es que el Señor quiere revelarse y manifestarse a nosotros. Él es el primer interesado en que le conozcamos. Él quiere revelarse. El Señor revela a su Hijo. Esa es salvación. No solo a través de una lectura intelectual de las Escrituras, sino que tengamos una experiencia, una vivencia real, una comunión real, una intimidad real con Él. Amados hermanos, para esto Dios nos salvó. Para esto Él nos llamó, para tener comunión con nosotros, pero también para habitar en nosotros, para hacer de nosotros una morada permanente, para habitar en nosotros para siempre, por toda una eternidad. ¿Qué te parece, mi hermano? Si tú decides hoy, si tú te decides hoy y arriesgas por Jesús, si te decides a conocerlo plenamente, si te decides a dejarlo entrar, si comienzas a dar ese paso de fe y comienzas a experimentar en tu corazón, en tu interior, esa gracia, esa presencia viva. ¿Qué te parece si hoy, para terminar este programa, tú buscas a través de la oración, mediante la oración, buscas la cercanía, sientes la cercanía? Hermano querido, déjate encontrar. Hermano querido, déjate buscar. Él nos ha mirado. Su mirada se ha cruzado con tu mirada, con mi mirada. Y esa mirada es una mirada profunda. Es Jesús quien te habla hoy. Es Jesús quien toca tu puerta, quien llama a tu puerta. Es Jesús que desea entrar hoy. Es Jesús quien anhela estar contigo. Hermano, abre. Dale la oportunidad. Déjate amar. Déjate conocer. Déjate consolar. Hermano, déjate fortalecer. Conoce la viva presencia de Jesús en tu corazón. Recíbelo hoy. De manera espiritual en este momento, hermano, tú puedes hacer una comunión espiritual con Jesús y decirle: Jesús, yo te recibo hoy en mi corazón de manera espiritual. Te abro las puertas de mi ser interior para que tú gobiernes, para que tú reines, y te doy gracias por haberme salvado, por haberme llamado a tener este encuentro íntimo, personal contigo, especial, bonito, maravilloso. Hermano, si tú estás abriendo las puertas de tu corazón hoy, tu vida va a cambiar, tu vida va a tener sentido, porque ya no vas a vivir tú, sino que Él habita en ti. Y tú y Jesús somos uno solo.
hacemos una comunión, nos adherimos de manera especial. Tu espíritu se une, se acerca, se estrecha, se comunica con el Espíritu de Dios. Solo déjalo. Solo permite que el Santo de los Santos, solo permite que Jesús, el Salvador, el Divino Maestro, entre a tu vida y comiences a experimentar el gozo eterno y comiences a experimentar la paz eterna y comienza a respirar a Cristo y comienza a sentir a Cristo en tu corazón. Y cuando sea Cristo el centro de tu vida, hermano, tus problemas van a ser livianos, tus cargas, tus dificultades, porque ya no van a ser tuyas, porque ya no lo vas a solucionar con tus propias fuerzas. Él peleará por ti. Él te dará indicaciones, Él te dará órdenes, Él te va a guiar el camino que debes seguir. Él va a ser tu guía. Él va a ser lámpara a tus pies. Él va a iluminar tus pensamientos. Él te va a ayudar a tomar sabias y buenas decisiones. Solo acepta que Dios nos salvó y nos llamó con su propósito para que estemos, para que vivamos eternamente en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mis hermanos, por haber estado en comunión, en sintonía con la voz de Dios aquí en la tierra, con esta bendita radio. Gracias al Señor que nos permite este espacio, estos micrófonos, para poder aprender, para poder conocer, acercarnos con más profundidad al Señor. Porque cuando le conozcamos, usted y yo le vamos a adorar en espíritu y en verdad. Que así sea, mis hermanos. Paz y bien. Muchísimas gracias. Tan cerca de mí, muy cerca, tan cerca de mí, hasta lo puedo tocar. que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Todos juntos. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, Está con nosotros. que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. No busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad. En tu corazón. Muy cerca de ti, en tu corazón, Puedes encontrar a tu Señor. para tu Señor. Tan cerca de mí, Muy cerca. tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Con confianza. Jesús está aquí. Le hablaré sin miedo al oído. Le contaré las cosas que hay en mí. Y que solo a Él. Y que solo a Él le interesará. Él es más que amigo para mí. Al estribillo con fuerza todos. Tan cerca de mí, Muy cerca. tan cerca de mí, Lo puedo tocar.
música. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, Bien dulce. que hasta lo puedo tocar. Con confianza. Jesús está aquí, Rematamos todo. tan cerca de mí, Con fuerza. tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. El Señor está aquí. Jesús está aquí. Tu programa Dios llama a tu corazón fue cortesía de radioangelos.org. El hermano Edgar Portillo te espera la próxima semana.